Poquito atrás, porque estamos tratando de que nuestra juventud, ya que se le poco, repito, por lo menos se oriente un poco con estas explicaciones breves. Para usted, ¿cuáles fueron las causas que originaron la dictadura de Trujillo en nuestro país? Bueno, este era un país muy atrasado, donde la clase media era muy pequeña, donde la burguesía también era minúscula. Era un país de campesinos, en que no había opinión pública, no había sociedad organizada. Los sindicatos eran muy débiles, las asociaciones profesionales casi inexistentes. Entonces el Estado era todopoderoso. El Estado tenía el monopolio pleno de las cosas. Y esa realidad se empezó a instaurar con la dictadura de Ulises Heró a fines del siglo XIX, pero sobre todo con la invasión militar de Estados Unidos, que una de sus medidas fue el desarme generalizado de la población. Porque antes la generalidad de los dominicanos adultos, hombres, tenían armas de fuego, entonces era muy difícil que un tirano se sostuviera, porque había un contrapoder, sobre todo de la sociedad rural, que no aceptaba la penetración del Estado. Los americanos rompieron ese equilibrio, y en ese sentido, la invasión norteamericana de 1916 es el antecedente de la instauración de Trujillo. O sea, Trujillo es un hijo de la intervención militar norteamericana. Él fue un soldado, entró como teniente, como oficial a la Guardia Nacional Dominicana y fue formado por oficiales asesores de los Estados Unidos, pero además él asumió ese programa de modernización y de una dictadura real del Estado, ya en una forma dictatorial, desde la ocupación militar, porque fue un régimen militar. Ahí no había participación, o sea, la ocupación nada. Y Trujillo asume esto como proyecto y lo aplica y lo desarrolla y profundiza. Es el origen, pero desde luego Trujillo se aprovechó de nuevas circunstancias y aplicó un programa, asumió poder pleno, en una forma, yo diría, sin parangón en la época moderna. Trujillo era el dueño del país, tenía el 10% de toda la riqueza de los dominicanos, era increíble. Más fuerte que otros dictadores de otros países. Pero mucho más, y en términos relativos muchas veces más que cualquiera, no había comparación posible. Era jefe de todo. De todo, todo el país estaba subordinado a Trujillo. Trujillo manejaba el país porque era un país todavía chiquito. En 1960 eran 3 millones de habitantes. En 1950, 2 millones. Yo digo que hasta de la mentalidad de la gente, porque cuando lo ajustician, todo el mundo llora como que, o sea, tenía, en la psique del pueblo dominicano lo tenía, hasta ahí le penetró él. Era un temor que se interiorizaba a través de la ascripción, porque se basaba en el miedo, en la opresión, en una explotación espantosa. Eso no fue una época feliz como algunos malvados ahora mismo pretenden pintar. Porque ahora ante la delincuencia que ha crecido en el país y en el mundo, la gente dice, bueno, y si hubiera un Trujillo, pues no ven las otras consecuencias. No, claro, es verdad, bajo Trujillo había una seguridad, pero lo que usted acaba de decir, eso no era del país, eso era general en el mundo. Pero además, eso tenía un costo muy alto de inseguridad en otro plano. Trujillo le quitaba las propiedades a cualquiera, mataba a cualquiera por razones de conveniencias de Estado. Abusaba de la gente. Decenas de miles de personas fueron casi esclavos de las obras públicas, campesinos obligados a trabajar gratuitamente al Estado. Ahí morían Él fue quien puso los trabajos, 30 años de trabajo público, que eran trabajo para él. Claro, digo yo, ese esquema de judicial. Claro, había los llamados prestatarios, que eran campesinos que tenían que trabajar gratis al Estado en obras públicas, canales de riego, carreteras. Yo llegué a ver prestatarios trabajando, los presos tenían que hacer trabajos públicos. Entonces miles y miles de personas murieron producto de esas penalidades. Había plantaciones horribles como el Sisal de Asua, donde se asesinaba impunemente a la gente. Entonces, bueno, fue un momento de desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo después de concluida la Segunda Guerra Mundial, pero a un costo horroroso. Porque a veces la gente confunde el desarrollo, como usted dice, desde lo que es la economía, con lo que son los otros aspectos de la libertad, del desarrollo individual, de la formación de la familia con su dignidad.
Correcto. Y yo diría que además un país se debe y puede desarrollar por otras vías no autoritarias. Sí, sí. Para mí no tiene sentido cantar loas al Trujillato, y menos decir que puede ser una solución del presente. Además es impracticable. Hoy día la sociedad dominicana no aceptaría eso. Exactamente, eso es inviable. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, juzgar críticamente el pasado de Trujillo, conocerlo y ver lo que fue de verdad y no los mitos como usted refiere de gente que cree que fue una época bonita. Sí. Nada de eso. Pero además, ser consciente de que la solución de los problemas en nuestro país pasa no por la autocracia, sino por el desarrollo de la democracia. Sí. La gente a veces cree que la democracia es fuente de desorden. No, el desorden no viene por la democracia, el pueblo no es generador de desorden. Por el contrario, cuando hay participación del pueblo, la verdadera democracia, y sobre todo profunda, social y participativa, lo que hay es una solución instantánea de las cosas. Entonces, bueno, vamos a embarcarnos por la democracia, pero para esto debemos conocer ese pasado y saber sus lacras. Para no poderlo repetir. Exactamente. Bueno, con su permiso, vamos a una pausa comercial. En breve desafío continuará conversando con el doctor Roberto Casá, como le he dicho, un sólido intelectual de nuestra nación, de la historia dominicana, quien ha escrito más de 100 obras de investigación, un profesor catedrático destacado frente a millares y millares de profesionales, en el cual me encuentro yo mismo, tanto en el país como en el exterior, en el Caribe, en México, donde estudió, de manera que seguiremos conversando en breve aquí en Desafío con el doctor Roberto Casá.